mientras esto también se va a ir grabando. Entonces, ahora mismo les comparto el material mientras me código para la transmisión por YouTube. Bueno, acabo de compartirles entonces el notebook que vamos a ver hoy. Primero, claro, vamos a terminar de ver el notebook que estábamos pasando la anterior vez, ¿no? Y después vamos a ir con este nuevo notebook que es sobre estadística básica, ¿no? Elementos básicos de estadística para poder entender mejor luego los modelos de Machine Learning. También se les ha pasado la primera práctica eh, para Machine Learning junto con los datos pertinentes para esa práctica. Bien, yo creo que en unos momentos me pasarán el código. En todo caso, esta reunión ya está grabándose en la nube, así que si nuevamente se tiene problemas para la conexión con YouTube, eh, voy a descargar la grabación de la plataforma de Zoom y lo voy a cargar luego a YouTube y les voy a dar el enlace. Eso, claro, me va a demorar un poco más de tiempo, por lo tanto, mucho más tarde va a estar disponible o quizás máximo hasta mañana la grabación en YouTube, ¿no? Esto porque estamos experimentando problemas por la conexión, para la conexión con YouTube. Entonces, mientras se soluciona eso, vamos a empezar la clase con la grabación que se va a realizar eh, en la plataforma de Zoom. Bueno, entonces vamos a empezar porque ya estamos y 5. Y como ya les había dicho, esto se está grabando en clase, pero antes voy a cambiar la configuración de pantalla que tengo, ¿no? Porque se ve mejor con la configuración normal. El Colab que vamos a utilizar. Bien, ahora sí. Voy a compartir la pantalla. Un momento. Bien, espérenme un momento, por favor. Mientras tanto, voy a ver cómo puedo cambiar la apariencia. Ahora sí, bueno, les voy a compartir la pantalla. Bueno, este es el notebook que estábamos viendo la anterior vez, ¿no? Respecto a la práctica que les acabo de compartir por WhatsApp, cubre
lo que estamos viendo en este notebook y en el siguiente que les he compartido, ¿no? El notebook de estadística básica. Todo eso lo cubre en forma sintética. No se pide todo lo que se está llevando, pero sí lo más básico, lo más importante. Bien, habíamos quedado aquí en lo que se refiere a proporciones de datos perdidos por fila o caso. Estábamos haciendo justamente el tratamiento de datos perdidos, algo que es bastante importante en el análisis de datos, pero claro está, primero tenemos que cargar estas librerías, ¿no? Entonces, como estamos iniciando una nueva sesión, vamos a cargar estas librerías. Hago clic en este botón de play para cargar las librerías Pandas y NumPy. Bien, también puedo cargar esta librería para omitir los mensajes de advertencias. Luego, esta debo cargarla para que obtenga estos datos de esta página. Ahora sí, ya se han cargado los datos de los empleados. Esto no es necesario. Esto ya lo hemos visto, ¿no? Los nombres de columnas, la variable estado civil. Veamos esta. Esta la debo hacer correr porque aquí hemos cambiado los nombres de las variables. Entonces, el código que está posterior a esta celda está con las variables con estos nuevos nombres. Por lo tanto, tengo que hacer correr esta celda sí o sí, ¿no? Para que no tenga errores posteriormente a la hora de llamar a las variables. Bien, esto no es necesario hacer correr nuevamente. Aquí hemos hecho un cambio en var categóricas. Esto también es necesario hacerlo correr. Las variables categóricas las va a transformar en categóricas justamente. Están en tipo object, ahora están de tipo category, ¿no? Bien, esta de fecha también es necesario cambiar a tipo datetime. Entonces, hago clic en este botón para cambiar la variable fecha contrato a un tipo datetime, el tipo apropiado para esa variable que es una variable de tiempo. Aquí también las categorías se están renombrando, entonces hago correr esta celda y aquí nuevamente hago correr esta celda para que cambie efectivamente los nombres de las categorías. Bien, esto no es necesario hacerlo correr, tampoco este. Esto también solamente eran ejemplos de cómo se seleccionan algunas partes de cadenas de las variables, ¿no? Este sí hay que hacerlo correr porque hemos cambiado el index. Entonces, se cambia los index a estos nombres más personalizados. Esto no es necesario. Este otro tampoco. Estos son ejemplos para localizar datos, ¿no? Entonces, tampoco es necesario hacerlos correr. ¿Sí? Solamente son para seleccionar datos. Igualmente aquí se seleccionan de diferentes formas los casos y las variables. Aquí se seleccionan de acuerdo a criterios, ¿no? De acuerdo a condiciones que cumplan las variables. Son distintos ejemplos, entonces no es necesario hacer correr todas esas líneas de código. Tampoco esto es necesario hacerlo correr nuevamente. Ni tampoco este otro. Bien, estábamos entonces en la identificación y manejo de datos perdidos. Aquí hemos visto cómo funciona la función isNull para detectar si una celda tiene datos perdidos o no. Hemos visto que dropNA no es adecuado en este caso.
Bien, todo esto no es necesario ahora hacerlo correr, ya lo hemos visto la anterior vez. Aquí hemos sumado la cantidad de datos perdidos que hay por columnas, ¿no? Hemos visto que faltas y permisos son los que tienen más datos perdidos. Y aquí hemos contado los datos válidos que hay por columnas, ¿no? Este count cuenta los datos válidos, ¿no? Total de datos válidos por columna. Y la proporción de datos perdidos por columna. Vemos que faltas y permisos tienen el mayor porcentaje de datos perdidos por columna. Luego hemos ordenado en forma descendente y luego también aquí tenemos las proporciones de datos perdidos por fila. Bien, entonces llegamos aquí. Vamos a excluir los empleados con muchos datos perdidos. ¿Sí? Vamos a empezar por los empleados, es decir, por las filas. Entonces, este empleados.isNull me devuelve un data frame de trues y false, ¿no? De booleanos, de verdaderos y falsos. Y sumando por filas, ¿no? Si escribo .sum axis igual a 1, esto va a realizar la suma por filas. Y lo divido entre empleados.shape. Esta es la proporción de perdidos. Esto ya lo hemos calculado más antes, solamente que lo hemos multiplicado por 100, ¿no? Esta parte hemos dividido entre empleados.shape 1 y lo hemos multiplicado por 100 y luego lo hemos ordenado. Aquí podemos también multiplicarlo por 100. ¿Sí? Si se quiere, podemos multiplicar aquí al final por 100, ¿no? Bien, entonces multiplicamos por 100, entonces esto vamos a cambiar esta condición a 50. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En propPert, en este vector, estoy guardando la cantidad de empleados la proporción de empleados, la proporción de perdidos, perdón, ¿no? La proporción de filas con datos perdidos para cada fila, ¿no? Para cada fila, la proporción de datos perdidos. Eso es lo que se hace primero. Se guarda en este vector las proporciones de datos perdidos por cada fila. Y luego del data frame empleados, solamente se selecciona aquellos que tengan proporción de perdidos menor o igual a 50. En este caso, puedo escribir directamente entre corchetes solamente esta condición. Es como las condiciones que hemos visto antes, ¿no? Como por ejemplo decir sexo igual a mujer o algo así, ¿no? Entonces, esta proporción de perdidos tiene la misma cantidad de filas que el data frame empleados. Entonces, lo que va a estar entre corchetes van a ser trues y false para cuando cumple esta condición va a ser true, ¿no? Y cuando no cumple esta condición va a ser falso. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es seleccionar aquellos empleados cuya proporción de datos perdidos sea menor o igual a 50%. Bien, entonces, luego, eso lo guardo en este es otro data frame, en L2. ¿Sí? Voy a dejar el data frame empleados con todos los datos originales y en L2 voy a crear un data frame con datos ya omitidos, con filas eliminadas, aquellas filas que tienen 50%, más de 50% de datos perdidos. Entonces presiono Control Enter y ahora tenemos 27 filas y 12 columnas. Antes, veamos en los shapes que hemos obtenido antes, teníamos originalmente 30 filas, ¿no? Ahora
ha disminuido a 27. ¿Sí? Entonces, hemos eliminado 3 filas. 3 de los empleados tenían muchos datos perdidos en su fila, ¿no? Muchas celdas con datos perdidos. Entonces, tenían más del 50% de datos perdidos, ¿no? Esos son los que se han eliminado. Todavía hay por filas datos perdidos, pero los que tenían muchos, más del 50% de sus datos perdidos se han eliminado. Ahora vamos a hacer lo mismo por variables. Vamos a hacer algo similar por variables, es decir, por columnas. Entonces, nuevamente, empleo este mismo código, ¿no? Pero esta vez la suma, cuando no especifico nada aquí en el argumento, es por defecto, hace la suma por columnas. Lo dividimos entre shape 0, es decir, entre el número de filas, porque cada columna tiene cantidad de datos igual al número de filas, ¿no? Y esta vez vamos a cambiar esto a por 100, ¿no? Para que sea, para que me dé en porcentaje. Entonces, esta primera fila va a guardar en proporción perdidos variables la proporción de datos perdidos que tiene cada variable. Y aquí, esto 0,5 vamos a cambiar a 50. Entonces, realizamos lo mismo que antes. Vamos a seleccionar de EMP-L2, ¿no? El EMP-L2 es el que ya tiene 3 filas menos, ¿no? El que solamente tiene 27 filas. Entonces, de este data frame de columns values, esta vez lo vamos a hacer diferente. No vamos a hacerlo directamente como en este caso, ¿no? Aquí directamente hemos seleccionado aquellos empleados cuya proporción de perdidos sea menor o igual al 50%. Aquí no. Cuando se hace de esta forma, entre corchetes se puede pasar esta condición y si cumple, entonces se mantienen los datos y si no cumple, entonces no se mantienen los datos, ¿no? Esto funciona así por filas, pero no por columnas. Entonces, por columnas, lo que vamos a hacer es del vector de nombres, ¿no? En l2.columns.values, si selecciono solamente esa parte y lo hago coser, tengo los nombres de todas las variables. Entonces, de estas voy a seleccionar aquellos cuya proporción de perdidos sea menor o igual a 50. ¿Sí? Porque estos nombres son, este vector de nombres es de la misma dimensión que esta proporción de perdidos por variables, ¿no? Si solamente selecciono esa parte, bueno, no lo he hecho coser antes, ¿no? Para ver el ejemplo, voy a hacerlo coser primero esta línea de código. ¿Sí? Selecciono esa línea y presiono Control-Shift-Enter para hacer coser solamente esa línea. Ahora podemos ver que este vector es un vector que tiene los nombres de las variables y la proporción de datos perdidos en cada variable. Aquí están faltas y permisos que tienen la mayor proporción, ¿no? Entonces, este vector es de la misma dimensión que este vector. Este vector que son solamente los nombres de las variables. ¿Sí? Entonces, de esta va a seleccionar aquellos cuya proporción de variables, perdón, proporción de perdidos por variables sea menor o igual a 50. Esas son las variables que se van a mantener. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo solamente selecciono esta línea de código y presiono Control-Shift-Enter y luego selecciono solamente vars pp, como he denominado esa variable, hay algunas que se han eliminado. ¿Sí? Y ahora son esas variables las que han quedado en vars pp, las que se van a seleccionar de este data frame en L2. Selecciono esta línea de código
Entonces, aquí le he pasado una lista de variables. ¿Sí? Esta vars/pp es una lista de variables. Estas son las variables que cumplen esta condición, que su proporción de perdidos es menor o igual a 50%. ¿No? Y esa lista de variables le he pasado aquí a MPL2 y entre corchetes ha seleccionado solamente esas variables y ha omitido las que no están en esta lista. Las que no están en esta lista no cumplen con esta condición. Eso significa que son variables que su proporción de datos perdidos es mayor al 50%. Ahora podemos ver el shape de ML2 y es 2710, ¿no? Antes era 2712, ahora es 2710. Es decir, se han eliminado dos variables. Justamente faltas y permisos eran esas dos variables que tenían muchos datos perdidos, ¿no? Una proporción de datos perdidos muy grande. Bien, ahora veamos, aquí son pocos datos, ¿no? 27 filas y 10 columnas. Veamos cómo ha quedado nuestro data frame luego de eliminar 3 filas y 2 columnas. ¿Sí? Aquí vamos a adicionar una nueva celda solamente para hacer correr en L2 y aquí tenemos este nuevo data frame. Fíjense, todavía hay algunos datos perdidos. ¿Sí? Solamente hemos eliminado las filas y columnas que tienen muchísimos datos perdidos, mayor al 50%. ¿Sí? También podríamos ver de esta otra forma, ¿no? Con isNull. Bueno, la ayuda no sale muy rápido, pero aquí está, ¿no? Algunos datos son perdidos. Bien, entonces, este método de eliminar algunas filas que tienen muchos datos perdidos y algunas columnas que tienen también muchos datos perdidos es adecuado, pero no elimina, por supuesto, todos los datos perdidos, no soluciona, ¿no? Este es un método, ¿no? Eliminar filas y columnas que tienen muchos datos perdidos. Eso es lo más adecuado cuando se tienen filas o columnas con muchísimos datos perdidos. En otros casos, se puede rellenar los datos perdidos, por ejemplo, con la media aritmética o con la mediana de los datos. Bien, vamos ahora aquí a casos con perdidos por filas. Nuevamente, esta vez al data frame L2, que es el que ahora está reducido, vamos a sumar por filas y vamos a, esto es una condición, ¿no? Mayor a 0, ¿no? Esa es la condición. Estoy aquí escribiendo primero la condición y luego en MPL2 le paso esa condición, pero de este data frame que va a obtener con esa condición, solamente quiero ver la dimensión. ¿Sí? Entonces hago correr esta celda. Entonces, los casos con perdidos por filas son 4. ¿Sí? Aquí tenemos mayor a 0, que significa que tenga datos perdidos, ¿no? IsNull me devuelve true, ¿sí? Me devuelve true si es un dato perdido. Entonces, al sumar los datos perdidos, esa suma de datos perdidos, si es mayor a 0, significa que tiene datos perdidos, ¿no? Entonces, aquí, si solamente hiciera correr esto, me va a mostrar justamente esas filas con esa condición. ¿Sí? Estas son las 4 filas que tienen algún dato perdido. Por ejemplo, aquí vemos que tienen algunos datos perdidos. Entonces,
de las 27 filas, tenemos 4 con datos perdidos. ¿Sí? 4 filas tienen datos perdidos. Bien, veamos cómo podemos tratar esos datos perdidos. Una opción podría ser eliminar también. ¿Sí? Si eliminamos esas 4 filas con datos perdidos, nos vamos a quedar con 23 filas, ¿no? Vamos a seguir disminuyendo datos. En algunos casos, cuando se tiene una enorme cantidad de datos, disminuir 4 datos no es importante, pero dependiendo qué número sea ¿no? El número de filas con datos perdidos, va a ser importante o no eliminar datos perdidos. En este caso, 4 son solamente 4, pero el conjunto total de filas que tenemos actualmente es 27, entonces nos deja con 23 si los eliminamos, ¿no? Es una muestra pequeña en ese caso. Podemos rellenar los datos perdidos de las variables cualitativas con desconocido, ¿sí? Este es el tratamiento que se hace a los datos perdidos con en las variables cualitativas. Entonces, por el momento no sabemos en qué variables se dan estos datos perdidos. Pueden ser en variables numéricas o en variables cualitativas. ¿Sí? En el caso de las variables cualitativas, podemos crear una nueva categoría, la categoría desconocido. Entonces, podemos emplear con este for para seleccionar category. ¿Sí? Esto también podríamos haberlo utilizado más antes, ¿no? Recordemos que más antes hemos tenido que, bueno, en ese caso no se podía porque todas las variables eran de tipo object y teníamos que saber nosotros cuáles de esas variables de tipo object eran categóricas para convertirlas en categóricas. En este caso, ahora que ya tenemos adecuadamente formateadas a las variables categóricas como categóricas, ¿no? Justamente como categóricas, entonces puedo seleccionar variables de este tipo, ¿sí? Entonces, esta función selectDtypes me permite seleccionar variables de un data frame de un mismo tipo. En este caso, quiero variables de tipo categórica. Por lo tanto, si yo selecciono esta parte de la línea de código y presiono Ctrl+Shift+Enter, me devuelve el data frame solamente de las categóricas, ¿no? Ha seleccionado de ese data frame en L2 solamente las variables categóricas. Entonces, aquí escribo un for i in estas variables. Es decir, para cada i, para cada columna de estas 3 columnas, ¿no? Para cada i de estas 3 columnas va a realizar lo siguiente. Va a seleccionar en L2 esta primera variable, en este caso va a ser sexo, y va a contar cuántas, aquí, ¿no? Suma de perdidos, ¿no? Va a contar cuántos perdidos tiene. Si es mayor a 0, si la cantidad de perdidos es mayor a 0, es decir, tiene algunos datos perdidos, ¿no? Puede tener 1, 2, 3 o más datos perdidos. Entonces, si la cantidad de datos perdidos es mayor a 0, va a realizar este cambio. En cat, ¿sí? En L2, i se refiere a ese data frame en la posición i, es decir, en este caso sexo va a ser i, ¿no? I va a ser sexo, empleado sexo. Eh, vamos a entrar a cat y vamos a adicionar categorías. La categoría que se va a adicionar es la categoría desconocido, ¿no? Entonces, se adiciona categoría desconocido y se rellena. Filna es para rellenar datos perdidos. Los datos perdidos se va a rellenar con desconocido. Fíjense cómo se pueden
utilizar varios métodos en este tipo de objetos que hay en Python, ¿no? ¿Sí? Aquí estoy utilizando el método addCategories. Todo esto ya es un data frame de una columna. A eso se le suele denominar series de pandas, ¿no? Esta es una serie de panda que es una columna, como una columna de un data frame, ¿no? Y tiene este método, ¿no? Y se puede invocar a este método, fillNav, para que rellene los datos perdidos con desconocido. ¿Sí? Primero crea la categoría desconocido, ¿no? Hay que hacerlo en este orden. ¿Sí? Punto add categories crea la categoría desconocido, adiciona la categoría desconocido y luego rellena los datos perdidos con esa categoría. Eso es lo que va a hacer. Si el número de datos perdidos es mayor a 0, ¿no? Y si no, no hace nada, ¿no? Si no cumple esta condición, no hace nada. Y al final, después de terminar el for, vamos a mostrar solamente la primera parte, aunque aquí como son pocos datos se puede mostrar todo, ¿no? Aunque de todas formas es un poco largo, pero solamente va a mostrar los 5 primeros datos de estas variables categóricas. Bien, entonces vamos a rellenar con desconocido estos datos perdidos en las variables categóricas. Entonces hago correr esta celda. Ahora podemos ver que aquí dice desconocido, ¿no? Y bueno, esto solamente me está mostrando los 5 primeros, ¿no? Pero ha cambiado a desconocido todos los datos perdidos. Bien, en este caso, al adicionar una nueva categoría, la categoría de desconocido, sería bueno, además, ver antes del siguiente ejemplo el shape. Perdón, no era necesario, ¿no? Sabemos que es de 27 por 10. Mejor de empl 2.dropNav shape, ¿sí? Una forma abreviada. Esto no va a eliminar, va a eliminar solamente para mostrarnos el shape, ¿sí? Aquí, al data frame empl2, con este punto dropNav, elimina los datos perdidos, como elimina por filas, ¿no? Elimina las filas que tengan datos perdidos. En este caso sabemos que hay 4 filas que tienen datos perdidos. Entonces va a eliminar esas 4 filas y fíjense, tenemos 23, ¿no? 23 filas por 10. Siguen siendo 4. Cuando hemos cambiado aquí a desconocido, ¿sí? Podría haber reducido esto, ¿sí? Este 23 podría haberse reducido al hacer esta acción, al realizar esta acción, ¿sí? Porque quizás alguna fila solamente tenía dato perdido en variable categórica, pero al parecer tienen datos perdidos no solamente en variables categóricas, sino también en variables, en las otras variables, ¿no? Que son numéricas la mayoría, pero también hay una variable de tipo fecha. Entonces, esta fila, por ejemplo, también tiene datos perdidos en otras variables. Aquí solamente estamos mostrando las categóricas, pero también tiene datos perdidos en otras variables. Por lo tanto, vuelve a eliminar las 4. Ahora, esto no lo cambia en el data frame en L2, ¿no? Esto sí lo cambia, ¿sí? Esta vez elimino datos perdidos y eso lo cambio, es decir, lo guardo en L2 y esta vez se guarda sin datos perdidos. Y aquí directamente obtengo el shape y tenemos 23 días. Bien, esta vez sí se ha cambiado, ¿no? Ahora tenemos un data frame sin datos perdidos.
Bien, entonces vamos a eliminar entonces de todas formas esas cuatro líneas o filas con datos perdidos. Ahora, vamos a cambiar las variables categóricas a string y luego a category para eliminar categorías desaparecidas por borrar datos perdidos. Esto puede pasar en algunas ocasiones, ¿no? Cuando eliminamos algunas filas que tienen datos perdidos, podrían desaparecer algunas categorías. Aunque esto no es muy común, pero veamos cómo funciona. Sí, en data frames, en datasets, más bien dicho, en datasets muy grandes, esto no pasaría a menos que se tengan muchísimos datos perdidos, ¿no? Y sí podría pasar si se tienen muchísimos datos perdidos. Entonces, eh, veamos cómo funciona esto. En VC guardo los nombres de las variables categóricas. Con emple2 select the types selecciono con esta parte del código solamente las categóricas y después selecciono los valores de sus columnas, es decir, los nombres de las columnas, ¿no? Si hago correr esta línea de código, ahí están sexo, estado civil y satisfacción trabajo. Entonces, eso se va a guardar en VC, ¿no? Y luego escribo empl2 entre corchetes VC, es decir, las tres variables categóricas, y realizo lo siguiente. Emple2 select the types, selecciono las categóricas y lo convierto en tipo string, ¿no? En tipo str, string, de tipo cadena. Deja de ser categórica, pero luego nuevamente lo convierto en tipo categórica, ¿sí? Al convertir aquí en tipo string, se pierden las categorías. Por lo tanto, se van a perder todas las categorías. Claro que la cadena no se va a perder, ¿no? Por ejemplo, si dice satisfecho, eh, se va a guardar como cadena y no, la cadena no se va a perder, pero sí las categorías. Luego aquí lo vuelvo a convertir a tipo categórica, ¿sí? En este caso va a buscar de las cadenas que se tienen, va a ser una frecuencia, ¿no? Y va a obtener las etiquetas de esas frecuencias y esas las va a tomar como las categóricas. Y si no encuentra una, no lo va a tomar en cuenta. Por ejemplo, la categoría desconocido, eh, cuando hemos eliminado los datos perdidos, la categoría desconocido estaba todavía en la variable, en estas variables categóricas, se tenía esa categoría desconocido, porque al eliminar los datos perdidos, la categoría no se pierde, ¿sí? Y en algunos reportes va a ser incómodo tener una categoría vacía, ¿no? Entonces, lo que se puede hacer es esto, ¿no? Seleccionar las categóricas, convertirlas a cadena y luego volverlas a convertir en categóricas. Al volverlas a convertir en categóricas, lo va a hacer solamente sobre las cadenas que encuentre, ¿no? Y todo esto se puede hacer en una línea, de esta forma, ¿no? Como esto nos devuelve un data frame, ¿no? Todo esto nos devuelve un data frame, ¿no? Este data frame. Y este data frame, como data frame, tiene este método, asType, y ejecutando este método asType str convertido a string, me devuelve otra vez un data frame. Y este data frame tiene este mismo método, ¿no? Y este método convierte esas variables justamente en categóricas, ¿no? Entonces, tiene esos métodos para volver a utilizarlos de esa forma. Entonces, eso se guarda en las variables categóricas, ¿no? Sí, es un ejemplo entonces para ver cómo se pueden utilizar y reutilizar en una sola línea varios métodos de ese tipo de objetos. Bueno, veamos ahora lo de transformación y eliminación de variables.
vamos a crear la variable experiencia en el data frame de empleados 2. ¿Sí? A partir de ciertas variables se pueden crear también nuevas variables. Por ejemplo, la edad menos los años de estudio menos 5 es la experiencia laboral potencial. ¿Sí? ¿Sí? Es menos los 5 primeros años de vida, menos los años de estudio. ¿Sí? A la edad se le quita la cantidad de años de estudio y los 5 primeros años de vida, ¿no? Y el restante se supone que es la cantidad de tiempo que se ha dedicado al trabajar, digamos. Y esa sería la experiencia laboral, pero es la experiencia laboral potencial, ¿no? No es la experiencia laboral real, porque podría haber permanecido desempleado algunos años, ¿no? Entonces, además aquí se hace el supuesto de que no trabaja y estudia al mismo tiempo, ¿no? De que o solamente estudia o solamente trabaja. Bien, bajo ese supuesto se puede crear, por ejemplo, una nueva variable a partir de variables que ya existen, ¿no? Entonces, voy a crear esta nueva variable denominada experiencia lab. Se crea de esta forma, ¿sí? Se puede escribir entre corchetes, entre comilla simple o doble, el nombre de una nueva variable que no existe, ¿sí? Y se va a crear si esto va a ser igual a una expresión, ¿no? En este caso, a esta expresión. Y luego vamos a visualizar esa nueva variable, ¿sí? Entonces presiono Control Enter al estar en cualquier parte de esta celda o Play, ¿no? Y fijémonos que aquí al final se ha creado la variable experiencia laboral. Podemos crear otra variable, por ejemplo, balance, que va a tener, va a ser esta diferencia, ¿no? Ingresos menos gastos. ¿Sí? Podríamos tener los datos de ingresos y los datos de gastos, pero no el balance, ¿no? Entonces, puedo crear el balance directamente de esta forma. Igual que en el anterior caso, ahora solamente estoy mostrando balance, ¿no? Sí, empl2.balance.head, ¿no? Entonces solamente estoy mostrando los 5 primeros datos de balance. Puedo también aplicar el logaritmo, ¿sí? Con np.log. np es la librería NumPy, ¿no? Y esta tiene la función log para obtener logaritmo. En este caso, por defecto, es el logaritmo natural. Y aquí tenemos estas funciones, ¿no? nplog, obtengo el logaritmo de la edad. ¿Sí? Puedo obtener el logaritmo de la edad y lo puedo dividir entre el antilogaritmo, perdón, np.exp es el antilogaritmo. Esto solamente es un ejemplo, no significa nada en particular, solamente solamente estoy dividiendo el logaritmo de la edad sobre el antilogaritmo de años de estudio. ¿Sí? Y aquí, en la segunda línea, el logaritmo de la edad, al logaritmo de la edad le estoy restando el antilogaritmo de años de estudio, ¿no? No es nada, no quiero hacer nada, he creado estas variables solamente para eliminarlas después, ¿no? Para el ejemplo de eliminación. Aquí están estas variables, ¿no? Que son logaritmos sobre antilogaritmos. Y para eliminar algunas variables, ¿no? Podríamos querer eliminar algunas variables, vamos a crear una lista de variables a eliminar, ¿no? Y se va a eliminar las variables de la lista. En este caso, esa lista la vamos a denominar a borrar, ¿sí? De este data frame, ¿no? Axis es igual a 1, es por columnas, ¿sí? Para la eliminación, utilizamos este método drop, pero esto por defecto elimina por filas, ¿sí? Como ya hemos visto antes, hemos visto drop_na, ¿no? Drop_na también por defecto elimina por filas, aunque se puede eliminar por columnas especificando axis igual a 1. En este caso, drop elimina filas,
¿sí? Elimina filas. Aquí está la ayuda, ¿no? Axis es igual a 0. Esto está por defecto, ¿sí? Axis igual a 0, por defecto elimina filas. Pero si yo le cambio a axis igual a 1, como en este caso, entonces va a eliminar por columnas, es decir, va a eliminar estas columnas o variables que he creado más antes y que en realidad no me sirven para nada, ¿no? Entonces, esta lista se denomina abosar, tiene los nombres de esas dos variables. Luego escribo empl2.drop para borrar, le paso la lista de las variables a eliminar y le especifico que sea por columnas. Entonces va a buscar por columnas y las va a eliminar. Y eso se va a guardar en L2 y luego vamos a ver que se han eliminado justamente esas variables, ¿no? Aquí ya no las tenemos. El último es balance como antes. Bueno, veamos también las normalizaciones. Estas normalizaciones son bastante comunes en Machine Learning, ¿sí? El Standard Scaler y el Min-Max Scaler. Resulta que las variables con las que se trabajan en los distintos modelos van a estar en muchos casos en distintas unidades de medición. Algunas van a estar en metros o en kilómetros, en litros pueden estar algunas variables, otras variables pueden estar en unidades de tiempo, ¿no? En meses, en años. Otras variables pueden estar en cantidades, ¿no? Cantidades de personas, cantidades de objetos, ¿no? Y así. Podríamos tener variables en unidades monetarias también, ¿no? En ingresos más bien dicho, por ejemplo, que podrían estar en dólares o en bolivianos o en otras unidades monetarias. Entonces, todas esas unidades de medición no son comparables entre sí. Lo mejor es llevar a todas esas variables a una misma unidad de medición, ¿sí? Para que sean más comparables, ¿sí? Y para que aquellas variables cuyas unidades de medición se expresan en valores muy altos, no se lleven toda la varianza como se suele hacer, como suele ocurrir cuando se obtienen, por ejemplo, las varianzas de las variables o desviaciones estándar, ¿no? Las medidas de dispersión. Por lo tanto, vamos a hacer que todas las variables estén en una misma unidad de medición. Eso se realiza con esta estándar scaler que va a transformar a todas las variables en desviaciones estándar, ¿no? La unidad de medición va a ser desviaciones estándar. También tenemos esta otra, min-max scaler, que puede normalizar las variables en un mínimo y en un máximo, ¿sí? Es decir, todas las variables van a tener el mismo mínimo y el mismo máximo, pero la variación entre ese mínimo y ese máximo es lo que va a importar, ¿no? Entonces, esta scaler es una librería justamente muy utilizada para Machine Learning. Y de esta librería vamos a utilizar este módulo preprocessing. De ahí vamos a importar estos métodos, Standard Scaler y Min-Max Scaler. Entonces, importamos de Scaler preprocessing, de preprocesamiento, vamos a importar el Standard Scaler y el Min-Max Scaler. Ahora seleccionemos las variables cuantitativas, ¿no? Esta función, selectDtypes, es útil para seleccionar variables de un mismo tipo, ¿sí? Vamos a seleccionar las de tipo numéricas, ¿no? Que va a incluir tanto a las de tipo entero como a las de coma flotante. Number, ¿no? Es el nombre general para ese tipo de variables. Y vamos a obtener sus nombres. Pero en este caso, recordemos que esto me devolvía una especie de tipo arreglo, ¿sí? Si selecciono solamente esta parte de la línea de código y presiono Ctrl+Shift+Enter, me devuelve un arreglo, ¿no? Ahí tenemos un array con los nombres de esas variables de tipo numérica, ¿no? Edad, años de estudio, ingresos, gastos, experiencia y balance. Bueno, lo que vamos a ver necesita una lista.
Entonces, es por eso que vamos a emplear este método .toList, ¿sí? No va a ser un arreglo, sino una lista. Entonces, esto me devuelve ya una lista, ¿no? Esta estructura de datos que han debido ver en Introducción a Python, ¿no? Entonces, ahora los nombres están en una lista y eso lo vamos a guardar en esta lista VC, ¿sí? Entonces, tenemos VC que es una lista de los nombres de las variables numéricas. Y vamos a estandarizar las variables cuantitativas, las variables numéricas con media 0 y desviación estándar 1, ¿no? Que es la normalización usual. Entonces, utilizo emple2.log. ¿Sí? Esta es otra forma de seleccionar las variables, ¿no? Que hemos visto. Este 2 puntos significa todas las filas, coma, y en columnas sería solamente las columnas estas, ¿no? Si me posiciono ahí, ahí están. Edad, años de estudio, ingresos, gastos, experiencia y balance, ¿no? Que es la otra que no se ve. Entonces, en este VC es una lista que tiene los nombres de las variables numéricas. Entonces, en columnas solamente esas variables. A esta la vamos a denominar emple2est, de estandarizado. Pero todavía no están estandarizados, ¿no? Solamente estoy seleccionando las numéricas. Y luego de seleccionar estas numéricas, aplico esta función standard scaler. ¿Sí? Standard scaler punto el método fitTransform, ¿no? Aplico el método fitTransform y le paso estas variables, emple2.est. Y esto lo voy a guardar en emple2-est.log, es decir, en este conjunto de variables. Bueno, ¿por qué se hace así? Standard scaler.fitTransform me va a devolver un arreglo y no un data frame. ¿Sí? Vamos a señalar eso, ¿sí? Parece una forma un poco complicada, ¿no? Hay formas más sencillas, pero el problema es que después Standard Scaler, el método fitTransform me va a devolver un arreglo, una matriz, y no un data frame, ¿sí? Le puedo pasar un data frame y me va a devolver un arreglo, una matriz, y se van a perder algunas propiedades del data frame, ¿no? Y eso no es lo que se quiere. Entonces, para que se mantenga como data frame, ¿sí? Se realiza justamente de esta forma. Entonces, aquí voy a añadir un nuevo texto que va a señalar que se realiza de esta forma para evitar que el standard scaler devuelva un array, ¿no? Para evitar que devuelva un array y en cambio que devuelva un data frame. No es que va a devolver un data frame, no, sino que de todas formas va a devolver un data frame, pero lo va a almacenar, perdón, de todas formas va a devolver un array, pero lo va a almacenar con este código y lo almacena en un data frame. ¿Sí? Fíjense, esto de todas formas me va a devolver un arreglo, ¿sí? Pero este arreglo, si yo escribo aquí emple2-est.log entre corchetes, no estoy creando o no estoy reemplazando emple2-est, sino estoy localizando en este data frame para que sobrescriba en estas variables, ¿sí? En las numéricas, los datos que están en este arreglo, ¿no? Entonces lo va a sobrescribir en esas variables y no se va a perder el data frame. ¿Sí? Entonces, podemos ver que continúa siendo un data frame,
pero esta vez tiene los datos estandarizados. Edad, años de estudio y así. Fíjense, han cambiado los datos. Hay algunos que están negativos porque están debajo de la media, ¿no? Ya que tiene media 0, se ha normalizado para que tengan media 0 y desviación estándar 1. Es decir, la estandarización que se realiza es a la variable se le resta la media aritmética y se le divide entre la desviación estándar de la misma variable, ¿no? Se resta la media aritmética de esa variable y se divide entre la desviación estándar de esa misma variable. Bien, eso es la estandarización, entonces. Ahora, también podemos normalizar las variables cuantitativas con mínimo 0 y máximo 1. Es algo que también se realiza de manera usual. Esto especialmente en redes neuronales. Entonces, vamos a crear este nuevo data frame denominado empl2/norm para tener datos normalizados y va a ser igual a empl2.log las variables cuantitativas, ¿no? Fíjense aquí, estoy utilizando de la variable del data frame empl2, no de este, ¿no? Este es empl2/este, del estandarizado. ¿Sí? Estoy utilizando del original las variables cuantitativas y lo estoy guardando en empl2norm. Estoy creando primero este data frame para que después la transformación que se haga con el min-max scaler se guarde, se reemplace en ese data frame, ¿no? Y así no se pierda las propiedades del data frame, porque este método min-max scaler fit transform me va a devolver un array. ¿Sí? Entonces, ahora sí llamo a este método fit transform de min-max scaler y le paso empl2norm, ¿no? Lo mismo que he hecho antes, pero esta vez por defecto lo que hace es que normaliza de tal forma que el mínimo sea 0 y el máximo sea 1. Y esto lo reemplazo en este data frame y luego vamos a ver los 5 primeros datos. Ahora, aquí están en este otro data frame, ¿no? empl2/norm, están normalizados, ¿no? Con mínimo 0 y máximo 1. Bien. Ahora, estas son las estandarizaciones directas, ¿sí? Esta es una forma, ¿no? Utilizando este método, esa función, standard scaler o min-max scaler. Pero otra forma es empleando las fórmulas. Esto se puede hacer en Python. Fíjense, este empl2 entre corchetes VC son el data frame de variables cuantitativas, ¿no? Si lo hago correr, este es el data frame solamente de variables cuantitativas. A esta les resto sus medias aritméticas. Se puede restar de esta forma, ¿sí? Esto me va a devolver un vector de medias, ¿sí? Si solamente hago correr lo que está seleccionado, fíjense, me devuelve un vector de medias. Perdón. Aquí está. Fíjense, me devuelve un vector de medias. Lo que estoy haciendo es de un data frame de n filas por p columnas, le estoy restando un vector de medias, en este caso de 6 por 1, ¿no? Un vector de 6 por 1 o un vector de 6 elementos, ¿sí? Directamente un vector de 6 elementos, ¿sí? Este que es uno de n por 6, le estoy restando un vector de 6 elementos, pero esta es una matriz, este data frame es como una matriz de 23 por, bueno, el empl2 es 23 por 2. Si solamente selecciono empl2 VC, este es, bien, me muestra solamente de empl2 aquí, ¿no? Pero es 23 por 6, ¿sí? Este data frame es de dimensiones 23 por 6 y este vector es de 6 elementos. Aquí Python se las arregla para restar adecuadamente
cada variable de su media respectiva, ¿sí? Se puede hacer este tipo de operación. Y luego se divide entre la desviación estándar. Esta desviación estándar también es un vector de 6 elementos, ¿sí? Y entonces se puede restar la media y dividir entre la desviación estándar, que es la estandarización usual, ¿no? Que se conoce de estadística, ¿no? Entonces, ejecuto esta línea de código y ahora tenemos el data frame de variables estandarizadas, donde a cada variable se ha restado su propia media aritmética y se le ha dividido luego entre su propia desviación estándar. Se puede realizar entonces de esta forma en Python. Y también la otra transformación para que la variable esté entre 0 y 1. ¿Sí? Para realizar eso, a este data frame se les resta el mínimo, ¿no? Se puede obtener el mínimo de esta forma, y esa diferencia se divide entre el rango, ¿no? El rango que es el máximo menos el mínimo. ¿Sí? Esto se puede realizar tranquilamente, ¿no? Aquí sí son conformables, como se dice en notación matricial, ¿no? Este empl2vc max me devuelve un vector de 6 máximos y este otro un vector de 6 mínimos. Entonces, de forma correspondiente, puedo obtener el rango, ¿no? Y este sería el rango, que es el máximo menos el mínimo de cada variable, ¿sí? Entonces, en el denominador tenemos el rango y en el numerador tenemos la variable menos el mínimo, ¿sí? Esto se puede hacer a pesar de que estas dos tengan distintas dimensiones, pero una de las dimensiones debe ser igual, ¿no? Esta es 23 por 6 y esta otra es 6, de 6 elementos nada más, ¿no? Entonces, vas a realizar de forma adecuada, ¿no? Cada columna, cada una de las 6 columnas, vas a restarle el elemento correspondiente de este vector de 6 elementos. Y lo va a dividir entre este otro, que también es un vector de 6 elementos, ¿no? Que es un vector de rangos. Entonces, ejecutando esta línea de código, obtengo las variables entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces, se puede hacer de esta forma también directamente, utilizando la fórmula de esa normalización. Bien, entonces, podemos guardar en el mismo data frame también las estandarizadas. En este caso vamos a ver algunas herramientas de trabajar con caracteres. Por ejemplo, esta es una cadena, ¿no? Un string z barra entre llaves 0. Ahora, esto que está entre llaves es un argumento, ¿no? En 0 se va a reemplazar por i. Este string, esta cadena, tiene este método format, ¿sí? Y se le pasa el argumento i y se va a reemplazar aquí. Para i, que está en empl2.selectTypesNumber. Recordemos que esto me devuelve primero esta parte, me devuelve el data frame de las numéricas, ¿no? Solamente esta parte, si lo hago correr, me devuelve el data frame de las numéricas. Y luego, columns values, me devuelve los nombres. Y ahí tenemos edad, años de estudio, y así, los nombres de las variables numéricas. Entonces, todo esto que está seleccionado me devuelve los nombres de las variables numéricas y I e I va a ir tomando como valor cada uno de estos nombres, ¿no? Entonces, primero va a valer edad, ¿no? I va a ser igual a edad, luego igual a años de estudio y así sucesivamente hasta balance. Entonces, para cada uno de esos, voy a pasarles a I, ¿no? Este es un for en una sola línea, ¿no? Dentro de una lista. Entonces, stands es una lista
¿sí? Aquí, fíjense, estoy abriendo corchetes, estoy creando una lista, pero no en extensión, ¿no? Sino por comprensión. Entonces, estoy creando una lista que va a ser una lista de caracteres, una lista de cadenas, de strings, ¿no? Los strings van a tener este patrón. Van a empezar con Z, una barra baja, y luego van a tener el nombre de la variable, ¿sí? Entre llave 0 va a ser reemplazado por el nombre de la variable, porque aquí cuando escribo punto format i, estoy pasándole aquí entre llave 0, estoy pasándole i, pero i va a valer cada uno de estos nombres, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a tener Z barra edad, Z barra años de estudio, Z barra ingresos y así sucesivamente. Una lista de nombres de variables que empiezan con Z barra. ¿Sí? Si hago correr entonces esta línea de código, presiono Control Shift Enter solamente para hacer correr esa línea y luego selecciono Stance y Control Shift Enter. Fíjense lo que ha creado. Una lista de nombres de variables, pero empezando con Z barra. Esto es para las variables estandarizadas. Supongamos que yo quiero que las variables estandarizadas estén en el mismo data frame de las variables originales, ¿no? Por alguna razón. Entonces, primero creo los nombres, ¿sí? Creo los nombres de las variables. Esta va a ser edad estandarizada, esta va a ser años de estudio estandarizada y así. Entonces tengo la lista de nombres. Ahora aquí creo, o más bien adiciono al data frame en L2 esas nuevas variables, ¿no? Se le puede pasar una lista de variables, una lista de nombres de variables para que cree esas variables. Escribo, por supuesto, luego igual y la expresión. Y la expresión va a ser standard scalar fit transform, ¿sí? Esto que estandariza las variables, ¿no? Estandariza y le paso justamente las numéricas, ¿no? Le paso las variables numéricas, empl2.selectTypesNumber, le paso esas numéricas para que las transforme, para que las estandarice y las guarde en empl2 con los nombres de stands. ¿Sí? Y seleccionando, bueno, esto puede hacer correr toda la celda y ahora podemos ver el data frame. Es el data frame original, pero al final tenemos las variables estandarizadas en el mismo data frame. ¿Sí? Esta, si se quiere crear las variables estandarizadas en el mismo data frame con los datos originales. Bien, entonces se puede hacer lo mismo con la otra transformación de mínimo máximo, ¿no? Solamente cambiar estándar scalar a min max scalar. Bien, veamos esto que es el binning, que es obtener variables categóricas a partir de cuantitativas. Esto puede ser útil en el caso de los ingresos, por ejemplo, si se quiere trabajar con categorías de ingresos, ¿sí? En vez de trabajar con todos los valores de la variable de ingresos, en algunos casos, algunos pueden preferir categorías de ingresos para posteriormente para graficar o para hacer grupos de indicadores estadísticos por categorías de ingresos, ¿no? Entonces, vamos a crear una variable que sea de categorías de ingresos, ¿no? A partir de la variable de ingresos. Entonces, veamos primero el mínimo y el máximo de ingresos, ¿no? Escribo en l2.ingresos.min para que me devuelva el mínimo y .max para que me devuelva el máximo de la variable ingresos. Y también veamos el rango, ¿no? Máximo menos mínimo, que es el rango de ingresos que tenemos observado, ¿no? El rango de ingresos observado o disponible en nuestro dataset. Todo esto con print, ¿no? Porque solamente, si no escribo print, solamente me va a mostrar del último, ¿no? Entonces, con print para que me muestre de los tres. Este es el ingreso mínimo y este el ingreso máximo y este es el rango, ¿no? La diferencia. Esto nos puede servir para crear esa variable
de categorías de ingresos, ¿no? Ingreso bajo, ingreso mediano, ingreso alto. Podría ser, ¿no? 3 categorías. O también podrían ser 5 categorías o más categorías. Bien, vamos a crear los cortes de las variables de ingresos. Entonces, ¿cómo vamos a cortar? Bien, vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a empezar desde el mínimo. Vamos a utilizar este linspace, al cual le tengo que pasar 2 argumentos, ¿no? 3, perdón. El valor mínimo, el valor máximo, pero aquí en el máximo estoy añadiéndole 1. Esto es por la función que vamos a utilizar posteriormente para que incluya el máximo, ¿sí? Vamos a ver por qué va a ser necesario aumentar en 1 el máximo, ¿sí? Y que cree 5 cortes. Esta función linspace los va a espaciar de forma igual, ¿sí? Desde este valor mínimo hasta este valor máximo voy a crear 5 cortes de tal forma que la distancia, ¿no?, de cada punto de corte a cada punto de corte sea igual en todos los casos. Bien, entonces ejecuto esta celda y aquí están los cortes, ¿no? El primero es el mínimo, justamente, 2.967, que es el ingreso mínimo. El segundo elemento de la lista es 6.095. La diferencia entre esta y esta, la diferencia absoluta, es la misma que la diferencia entre esta y esta, ¿no? Y también es la misma que la diferencia absoluta entre esta y esta, y entre esta y esta. ¿Sí? Eso es lo que hace linspace, crea esos 5 puntos igualmente distanciados, con los puntos contiguos, ¿no? Los puntos contiguos están igualmente distanciados. Ahora, en el máximo, fijémonos que aquí era 15.479, ¿no? El valor máximo. Pero aquí le he aumentado en 1 y el valor máximo es 15.480. Esto es para que incluya aquella observación, aquel ingreso máximo, ¿sí?, en la categorización que vamos a hacer después, ¿sí? Por eso se ha aumentado en 1. Bien, estos son entonces esos puntos de corte, ¿sí? Estos son los que realmente son puntos de corte, ¿no? Los 3 del medio, porque este es el mínimo y este es el máximo más 1, ¿sí? Pero estos 3 son los que realmente son puntos de corte porque son los que van a cortar el ingreso. Ahora vamos a crear las etiquetas antes de los intervalos, ¿sí? Vamos a crear estos intervalos, ¿no? Ingresos desde este a este valor. Otro intervalo va a ser ingresos de este a este valor y así. Entonces, perdón, aquí esto fue erróneo. Voy a eliminar. Y vamos ahora a crear las etiquetas de esos intervalos. Fíjense, nuevamente estoy utilizando este método format para cadenas, ¿no? Esta vez escribo de esta forma. Recordemos que abrir con corchetes y cerrar con paréntesis significa que es cerrado en el límite inferior y abierto en el límite superior, ¿no? Y aquí le paso en este orden los argumentos, ¿no? Por eso utilizamos 0 y 1, ¿sí? Entre llaves 0 menos entre llaves 1. Bueno, esto no es menos, esto es un guión, ¿sí? Guión que significa ingresos desde este valor hasta este valor. Bueno, entonces, este intervalo de ingresos va a tener los ingresos desde este valor, incluido ese valor, hasta este nivel de ingresos, pero no incluye este ingreso, ¿no? Escribo punto format y entre paréntesis los argumentos. Cortes y
va a ir aquí en 0, ¿no? Y cortes i más 1 va a ir aquí en 1. Recordemos que tengo cortes, que es esta lista. Entonces, vamos a recorrer por cada uno de los elementos de esta lista. Entonces, i es el contador que va a comportarse de esta forma. Para i en el rango del len cortes menos 1. ¿Sí? Len cortes me devuelve la longitud de cortes. ¿Sí? Len cortes, si lo hago correr, debería ser 5, ¿no? Porque tenemos 5 elementos en cortes, ¿no? Ahí tenemos 5 elementos en cortes, pero debo restarle 1 porque Python empieza en 0 y termina en... No termina en el último, ¿no? Sino en un valor anterior. Entonces, len cortes menos 1 es 4 en realidad, ¿no? Esto me devuelve 4. Ahora, range es como pasarle a range, pasarle 4. Range 4 me devuelve los números 0, 1, 2, 3. ¿Sí? No me devuelve el 4, ¿no? Si escribo range y entre paréntesis 4, me devuelve 0, 1, 2, 3. Empieza desde 0 y no me devuelve el último. Entonces, i va a tomar valores 0, 1, 2, 3. ¿Sí? Esta i va a tomar valores 0, 1, 2, 3. Eso significa que en la primera iteración i va a ser 0 y aquí 0 más 1 es 1, ¿no? Entonces, cortes en la posición 0 y cortes en la posición 1. Es decir, este que es en la posición 0 y este que está en la posición 1. Esos dos los va a reemplazar aquí, ¿no? En 0 y en 1. Luego en la segunda iteración, este va a tomar el valor de 1 y esto entonces va a tomar el valor de 2, ¿no? Es decir, este es el 1 y este es el 2 y los vas a reemplazar aquí, ¿no? En estas partes, ¿no? De la cadena. Y así sucesivamente. Y va solamente hasta 3, ¿no? Este va a ser 3, ese va a ser el último valor y 3 más 1 va a ser 4. Entonces, el de la posición 3 es, este es 0, este es 1, este es 2, esta es 3, ¿no? 3 y la otra, la última va a ser 4, ¿no? Entonces, es por eso que se hace solamente hasta 3, ¿no? Porque si hago hasta 4, aquí no va a encontrar el siguiente valor de la posición 5 y me va a devolver un error, ¿no? Entonces, por eso solamente hago hasta 3. Por lo tanto, vamos a crear estos intervalos y los vamos a imprimir. Bien, entonces hago correr esta celda de código y ahí está la lista de los intervalos, ¿no? Es la lista y entre llaves, perdón, entre comillas simple, están está la etiqueta del intervalo. Perdón, un momento por favor, mientras que me pide. Bien, un momento, voy a enviarle para que en las próximas sesiones se pueda transmitir directamente por YouTube. Voy a enviar el código. Bien, a ver si esta vez sí se va a poder. Mientras tanto, continuamos. Entonces, nuevamente voy a compartirles la pantalla.
Bueno, entonces hemos creado esta lista con los nombres de los intervalos, ¿no? Ahora vamos a dividir a la variable ingresos según los cortes y las etiquetas. Y vamos a crear esta nueva variable ingreso al group, ¿no? Ingreso agrupado. Y vamos a utilizar esta función de pandas que es cut, ¿no? Para cortar. Creamos la nueva variable con cut. Empl2.ingresos es la variable que vamos a cortar. Le paso la variable. El otro argumento son los cortes, los puntos de cortes, ¿no? Donde está el mínimo y el máximo más 1. Right igual a falso. Esto significa que es justamente, bueno, esto puede ser true o falso, ¿no? Si le pongo igual a falso, entonces es en el lado derecho va a ser la parte abierta, ¿sí? Y es por eso que cuando se le da un máximo, se le da el verdadero máximo. Entonces, como en la parte derecha el intervalo va a ser abierto, no va a incluir el máximo, ¿no? Una de las observaciones, justamente el ingreso máximo, va a quedarse sin categorizar. Y por eso es que al ingreso le sumo, al máximo le sumo más 1. Pero eso solamente es, no le cambio el ingreso máximo, ¿no? Lo que estoy cambiando es el punto de corte nada más, el punto final, ¿sí? El ingreso sigue siendo 15.479, pero este es el punto que le voy a pasar a PandasCut, ¿sí? Para que el lado derecho del intervalo también incluya 15.479. Lo que no va a incluir es 15.480, pero como no hay 15.480 en el dataset, entonces no importa, ¿no? Y las etiquetas son los intervalos, ¿sí? La lista de intervalos que he creado aquí. Entonces, hago correr esta celda y se ha creado esa variable, ¿no? Empl2 ingreso a group, ingreso agrupado, ¿sí? Donde le he pasado esa variable, los puntos de corte, y le he especificado que el lado derecho sea el abierto, ¿no? Si escribiera right igual a true, entonces el lado izquierdo sería el abierto y el lado derecho sería el cerrado. En ese caso tendría que modificar el mínimo, ¿no? Restarle 1 al mínimo, por ejemplo, podría ser. Y podemos luego, claro, está ver esos datos, ¿no? empl2.head y vamos a ver aquí que el ingreso agrupado está al final. ¿Sí? Aquí tenemos, este es el ingreso su ingreso está entre 2.967 y 6.095.25, ¿no? Y así sucesivamente. Esto es para crear intervalos iguales, es decir, que entre el mínimo y el máximo de ese intervalo sea la distancia sea la misma en todas las clases, ¿no? En todas las categorías de ingreso. Claro está que uno también, si quiere, puede no utilizar linspace y darse una lista más arbitraria, ¿no? Digamos de 100 a 200, de 200 a 400 y así. Puede ser igualmente espaciado o puede ser con distintas distancias, intervalos de distinta amplitud, ¿no? Puede darle distintos formatos también a los nombres, ¿no? Aquí está de esta forma cerrado y abierto con un guión, pero puede hacerlo de otra forma, ¿no? Y puede obtener de distintas formas eh, estos ingresos categorizados. Ahora hay esta función digitize que le pasamos los cortes y también nos devuelve un arreglo, ¿sí? Con los valores numéricos
de acuerdo a la categoría, ¿no? Esto en caso de que se quiera utilizar valores numéricos para cada categoría. Aquí podemos visualizar ambos ingresos, ¿sí? Para comprobar que está correcto, ¿no? Este ingreso está entre estos dos valores, ¿no? Este ingreso está entre estos dos valores, ¿sí? Y así podemos comprobar solamente utilizando estas dos variables si queremos head. Bien, y finalmente veamos lo que son las variables indicadoras dicotómicas, también se denominan dummies o también one-hot encoding. En este caso tenemos esta función de pandas que es getDummies. Esto, claro está, es para crear variables dummies dicotómicas a partir de las variables categóricas, ¿no? Estado civil es una variable categórica y obtengo las dummies de esa variable. Entonces, hago correr esta celda y fíjense, estas dummies son las que codifican con unos y ceros, ¿no? Por ejemplo, este empleado tiene el valor de 1 aquí porque es divorciado y 0 en casado, soltero y viudo porque no es ninguno de los tres, solamente es divorciado, ¿no? Este otro empleado tiene el valor de casado, tiene el valor de 1 en casado y 0 en las otras tres, ¿no? Eso es porque está casado. Y así sucesivamente, solamente tiene que haber un 1 en cada fila, ¿sí? De la misma, de las categorías de una misma variable cualitativa, ¿sí? No pueden haber dos unos en una fila, ¿sí? Porque estas categorías son mutuamente excluyentes. Bien, aquí vamos a crear una variable dicotómica para este estado civil y vamos a incluir una dummy para los perdidos. Si tenemos si tenemos datos perdidos, se pueden crear dummies para datos perdidos. Entonces, aquí está pd get dummies, es lo mismo que el anterior, solamente que escribimos luego coma dummy basana igual a true, ¿sí? Esto va a crear una quinta categoría, ¿sí? Fíjense aquí, ha creado una quinta categoría donde 1 significa que no se tienen los datos de esa persona, ¿no? Aquí, por ejemplo, de esta persona no se tiene su estado civil. 1 significa que no se tiene su estado civil y 0 significa que sí se tiene su estado civil, ¿sí? En algunos casos eso puede ser también útil. Bien, ahora, podríamos querer crear variables dicotómicas para todas las variables categóricas que tengamos, es decir, para sexo, estado civil y satisfacción era la otra, ¿no? Entonces, para que no se confundan, ¿sí? Va a crear con estos nombres, ¿no? Con los nombres de las categorías. Pero para que podría ser que hayan dos variables categóricas con categorías con el mismo nombre. Por ejemplo, tiene casa, sí, no, y tiene automóvil, sí, no, ¿no? Entonces, tiene casa y tiene automóvil, son dos variables categóricas, pero sus categorías tienen el mismo nombre, ¿no? El sí y el no. En esos casos, se puede introducir un prefijo de las variables categóricas para diferenciarlas, ¿sí? Primero, entonces, veamos aquí getDummies y seleccionamos tipos categóricas, ¿no? Entonces, este es el data frame de categóricas y de estas creamos las dummies. En este caso no va a haber problema. Aquí tenemos sexo basa hombre y sexo basa mujer, ¿no? Es decir, escribe el nombre de la variable previamente, basa y luego la categoría. Igualmente, estado civil casado, estado civil divorciado,
Y así para todos los casos, ¿no? Satisfacción, trabajo, insatisfecho y así. Y tenemos del ingreso agrupado más, ¿no? Porque esta es una categórica. Cuando lo hemos creado con CUT, eh, se ha vuelto, lo ha creado como variable categórica y esta función lo selecciona, claro, ¿no? Porque detecta todas las categóricas. Pero podemos cambiar el prefijo porque ese podría ser muy largo, ¿no? Entonces, en vez de sexo ponemos SX, en vez de estado civil S, en vez de satisfacción digamos SAT y en vez de ingreso INGR. Entonces, luego de una coma escribo prefix y le doy la lista de los prefijos de cada una de las variables categóricas. Una lista de los prefijos. Fíjense entonces ahora cómo es. Dice SX hombre, SX mujer, S es casado y así sucesivamente, ¿no? Y ahí están las dummies. Bien, aquí podemos ver solamente de estado civil, ¿sí? Podemos obtener las dicotómicas solamente de estado civil y lo guardo en ES, ¿no? Aquí está este es un data frame aparte con las dicotómicas de estado civil. Y en este proceso lo que se está mostrando es cómo si tengo variables dicotómicas, cómo llevo de variables dicotómicas a variables, aquí falta eso, ¿no? Pasar de dicotómicas o dummies a variable categórica, ¿sí? Entonces, primero creo, supongamos que primero tengo solamente estas variables dicotómicas, pero no tengo la variable estado civil, ¿sí? Tengo la dummy de casado, la dummy de divorciado y así, pero no tengo la variable estado civil. Y si quiero crear la variable de estado civil a partir de las dicotómicas, puedo hacer lo siguiente. Eh, selecciono ese casado y le multiplico por 2. Selecciono divorciado, multiplico por 3. Soltero, multiplico por 1. Eso se sobreentiende, ¿no? Entonces, no ponemos nada. Y ese viudo, multiplico por 4. Es decir, como son unos y ceros, entonces, si es 0, por ejemplo, 0 por 3 va a ser 0, ¿no? Y 1 por 3 va a ser 3. En ese caso, sumo además todo, ¿no? Multiplico por los valores, le estoy dando el valor 1 a soltero, el valor 2 a casado, el valor 3 a divorciado y el valor 4 a viudo. Y eh, entonces, los solteros van a tener un valor nominal, ¿no? Nominal de 1, los casados un valor nominal de 2 y así sucesivamente. Como son dicotómicas con unos y ceros, se pueden multiplicar por el valor numérico que queremos que los represente y luego sumar todos, los demás van a ser ceros. Y eso, esa variable se va a denominar ESIF y luego vamos a ver aquí cómo están estas variables, ¿no? Fíjense, se ha creado ESIF que es numérica. Y ahora lo puedo convertir a type category. ¿Sí? Con esto se convierte en tipo categórica y puedo renombrar las categorías, ¿sí? Con SCD. En este caso solamente se está renombrando las 3 primeras. Que son soltero, casado, divorciado. Esto es porque no había viudos, ¿no? ¿Sí? Y podemos ver, aquí también podríamos poner, ¿no? Soltero, casado, divorciado completo, ¿sí? Pero podemos ver toda la variable estado civil y ahí tenemos la categoría para cada una de ellas. Bien, entonces de esta forma podemos llevarlo a
una variable de pasar de dicotómicas a, a una categórica, ¿no? Bien, no sé si hay preguntas o comentarios. Con esta parte terminaríamos lo que es la introducción a Machine Learning y preparación de datos, ¿sí? Ahora vamos a pasar a los elementos básicos de estadística, ¿sí? Que también son importantes conocerlos para abordar apropiadamente lo que es el Machine Learning. Este data frame, perdón, este notebook, voy a compartirles así modificado, ¿no? Porque hay algunos aspectos importantes que pueden querer revisar. Entonces, el notebook modificado les voy a pasar luego de terminar la clase. Ahora vamos a pasar, si no hay preguntas o comentarios, vamos a pasar al siguiente notebook que les he compartido por WhatsApp. Y es este, ¿no? De estadística básica. Bien, esta parte ya está un poco más bueno, la parte de preparación de datos ahora está en una sola celda, ¿no? Está con los aspectos más importantes para la preparación de los datos de este data frame, del data frame que vamos a utilizar. En el anterior notebook lo hemos hecho paso a paso para que vean qué hace cada función, ¿no? Qué hace cada método y tengan elementos para trabajar con esas funciones y métodos en, en otros, en otros proyectos, por ejemplo, ¿no? No todos esos se van a utilizar siempre, algunos se utilizan en algunos casos, ¿sí? Por ejemplo, si no se tienen datos perdidos, obviamente no vamos a utilizar ningún método para detectar datos perdidos, ¿no? O para tratar datos perdidos, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Si no se tienen, si los datos están todos en las mismas unidades de medición, muchas veces va a ser conveniente no estandarizar, ¿sí? Aunque en muchos casos, especialmente para redes neuronales, sí es necesario estandarizar, pero para otros análisis estadísticos puede no ser necesario estandarizar, ¿sí? O también podríamos trabajar solamente con variables numéricas, entonces lo de categóricas no va a ser necesario, o quizás trabajar solamente con categóricas, ¿no? En algunos casos puede pasar así. Bien, entonces eh, vamos aquí ahora a importar más librerías. La librería Pandas, que como ya hemos visto, sirve para manejar data frames, tablas de datos. NumPy para realizar operaciones aritméticas, matemáticas en general. Esta otra librería, SciPy Stats, es una librería de funciones estadísticas. Luego, esta otra es una gráfica, ¿no? Una librería gráfica. La vamos a importar como PLT. Vamos a importar Seaborn también, otra gráfica. Y de sklearn, que es la librería más utilizada para Machine Learning, vamos a importar Standard Scalar para realizar la estandarización y Linear Regression para realizar la regresión lineal. Y también de la librería Stats Models vamos a importar OLS, que es mínimos cuadrados ordinarios, ¿no? Esto también es la regresión lineal. La regresión lineal se realiza por mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, esta función nos va a permitir realizar estimaciones por mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, ejecuto esta celda y se han importado todas estas librerías. También ejecuto esta para ignorar las advertencias solamente por estética, ¿no? Aunque en muchos casos
podría ser útil ver las advertencias. Bien, vamos a cargar los datos, los mismos datos con los cuales hemos estado trabajando. ¿Sí? Los datos de empleados. Y aquí los he cargado tal como están, ¿no? Nuevamente, como empezando desde cero. Ahora, todo lo de preparación de datos que hemos visto antes está en esta celda con lo más esencial de lo que hemos visto. Por ejemplo, cambiar el nombre de las variables. Aquí realizo el cambio. Luego, las variables categóricas, las columnas 2, 7 y 8 son categóricas, las convierto en categóricas. La fecha la convierto en tipo fecha. La variable de satisfacción, le cambio los nombres a las categorías. Luego, obtengo las proporciones de perdidos por filas y columnas. Y luego elimino, ¿no?, las que son menores o iguales a 0.5. Aquí no he multiplicado por 100. Solamente selecciono las que tienen pocos datos perdidos, ¿no?, menores al 50% por filas y por columnas. Luego, de todas las categóricas de los perdidos, añado la categoría desconocido. Elimino los datos perdidos por filas. Creo experiencia laboral y balance, ¿no? Selecciono las categóricas y luego las convierto en string, luego en categóricas, para eliminar aquellas categorías que hayan desaparecido al eliminar datos perdidos. ¿Sí? Bien, entonces todo eso que hemos hecho, lo más esencial está aquí. Hago coser esa celda y se han tratado todos esos datos, ¿no? Pero de todas formas igual pueden hacerlo paso a paso, solamente lo que ustedes vean que es necesario hacer. Ahora pasemos a lo que son frecuencias y proporciones. Tenemos aquí lo que es la frecuencia absoluta, que es la cantidad de veces que se repite un valor de una variable categórica, ¿no? Generalmente de una variable categórica, aunque también puede ser de una variable de conteo, ¿no? Aquí X es la variable categórica y XY es un valor particular de esa variable. La suma de las frecuencias absolutas es N, ¿no?, el total de datos. ¿Sí? Y K es el número de valores únicos en esa variable. Bien, entonces puedo obtener las frecuencias absolutas de la variable estado civil, por ejemplo. ¿Sí? Escribo en L2 el nombre del data frame, punto estado civil, punto value counts, ¿no? Value counts, entonces me va a dar las categorías, perdón, el conteo, ¿no?, la frecuencia absoluta de cada categoría, ¿no? Tenemos 13 empleados casados, 5 divorciados y así. La frecuencia relativa no es más que la frecuencia absoluta sobre el total, ¿no? Es la proporción. Entonces, si es la proporción, la suma de todas las proporciones es igual a 1. Bien, entonces puedo obtener las frecuencias relativas o proporciones de esta forma. Es la misma función value counts, pero escribo normalize igual a true. Y en este caso me devuelve las frecuencias relativas. Y así tenemos que el 57% son casados, el 22% redondeando, ¿no?, son divorciados y así sucesivamente. Bien, esas son las frecuencias aún univariadas, ¿no? Podemos ver las tablas de doble entrada. Estas son las frecuencias conjuntas, ¿no? Primero veamos la frecuencia absoluta conjunta, que es la cantidad de veces que se repite un conjunto de valores, cada uno de una categoría distinta, ¿no?, de una variable categórica distinta, es decir, las veces que se repiten dos categorías de forma conjunta. En este caso, X y Y son las variables categóricas y X sub Y y Y sub Y son los valores particulares de las variables categóricas. N sub IJ es la frecuencia conjunta y la suma para
cada I para cada J es el total N. También podemos hablar de las frecuencias marginales, ¿no? NI punto va a ser la suma de las NIJ sumando en J, ¿no? Y N punto J sumando en I. Entonces, esta NI punto es la frecuencia marginal por fila y esta N punto J la frecuencia marginal por columna. Bueno, veamos, esto lo podemos obtener con crosstab, ¿no? El método crosstab de pandas. En este caso, le paso estas dos variables categóricas, sexo y estado civil, ¿no? Hago correr esta celda y aquí tenemos la tabla de sexo por estado civil. La frecuencia absoluta conjunta, por ejemplo, tenemos 6 hombres casados y 7 mujeres casadas entre los empleados, 2 mujeres solteras y un hombre soltero, ¿no? Entre los empleados y así, ¿no? Ahora, para obtener los márgenes, escribimos margins true y podemos cambiar el nombre de los margins a total. Entonces hago correr esta celda y aquí obtengo los márgenes, ¿no? Las frecuencias marginales, ¿sí? 6 hombres más 7 mujeres, 13 casados, ¿no? 6 hombres casados más 7 mujeres casadas son 13 casados. Y así, ¿no? Y aquí también tenemos 10 mujeres que son 7 casadas, una divorciada, 2 solteras y ninguna viuda. ¿Sí? De esta forma, entonces, también podemos obtener las frecuencias marginales. Ahora, la frecuencia relativa conjunta es dividiendo entre n, ¿no? Entre el total. ¿Sí? En este caso, la suma de todas las frecuencias relativas marginales debe ser 1. ¿Sí? La suma por todas las filas. Y también podemos hablar de las frecuencias relativas marginales, ¿sí? Como P sub I punto o como P punto J, ¿no? P sub I punto son las frecuencias relativas marginales por filas y P punto J las frecuencias relativas marginales por columnas. En este caso, utilizo nuevamente la función crosstab para cruzar, ¿no? Para obtener una tabla del cruce de dos variables. Cruzo sexo con estado civil, que está en el mismo data frame. Margins true, para que me devuelva los márgenes, las frecuencias marginales, y que le cambie el nombre de las marginales a total. Y esta, ¿no? Normalize igual a all, para que divida todas las frecuencias entre n, entre el total. Y aquí tenemos, ¿no? Que el 26% de los empleados son hombres casados. O, por ejemplo, que el 4% de los empleados son mujeres divorciadas. Y en los márgenes tenemos que el 22%, por ejemplo, son divorciados, ¿no? O que el 43% son mujeres. Bien. Ahora, sin embargo, también podemos obtener las frecuencias condicionadas. La frecuencia de X condicionada a Y. En este caso, dividimos la frecuencia relativa conjunta entre la marginal de columna, que realizando estas, quitando las n's, también es esto, ¿no? Sumando por filas, esto debe darnos igual a 1. ¿Sí? Bien, entonces, las frecuencias condicionales a las columnas, es decir, divido todo entre el total de columna. Es esta, ¿no? Le paso, aquí solamente tengo que cambiar normalize igual a columns. ¿Sí? Entonces, si hago correr esta celda, solamente cambiando normalize en vez de all a columns, obtengo el total que sumando por columnas es 1, ¿no? Aquí tenemos 0,46 más 0,54 es 1, ¿no?
0,8 más 0,2 es 1. ¿Esto qué significa? Está condicionado a cada columna, es decir, de los casados, el 46% son hombres y el 54% son mujeres, ¿no? De los divorciados, el 80% son hombres y el 20% son mujeres, ¿sí? Y de esa forma se interpreta en este caso, ¿sí? Se condiciona a las columnas. Y cuando se condiciona a las filas, se divide entre P sub I punto, ¿no? Y en este caso, sumando por filas, nos tiene que dar 1. Y aquí, en normalize, cambio el valor del argumento a index, ¿no? Esto es lo único que cambia respecto a los demás, ¿no? Aquí hemos cambiado columns y aquí el original, el primero era all, ¿no? Esto lo dividía todo entre n. Esto lo dividía entre el total de columna y esto lo divide entre el total de fila. ¿Sí? Entonces, si hago correr esta celda, ahora la suma por filas es 1. ¿Sí? Aquí tenemos 0,7 más 0,1 más 0,2 más 0 es 1. ¿No? Esta suma de filas es 1. Igualmente esta suma de fila es 1. Y esto se puede interpretar de la siguiente forma, ¿no? De los hombres, el 46% son casados, el 31% divorciados, casi el 8% son solteros y el 15% son viudos, ¿no? Y algo similar de las mujeres, ¿no? Bueno, la interpretación es bajo los mismos términos. Bueno, eso en cuanto a frecuencias. Luego tenemos también la media aritmética. Bueno, esta es la media aritmética, es el promedio, ¿no? La suma de los valores de la variable entre n. Si escribo empl2.min, por ejemplo, obtengo la media aritmética de cada una de las variables, de cada una de las columnas, ¿no? No tengo que especificar que sea por columnas o filas, por defecto lo hace por las columnas. Entonces, este es el vector de medias. También puedo utilizar la función min de NumPy, ¿no? Y si le paso un data frame, sin embargo, me devuelve, perdón, tengo que pasarle una variable, por ejemplo, edad, ¿no? Esta es la media de la edad, utilizando la función min de NumPy. Ahora, para obtener medias por filas, en este caso no tiene sentido, pero hay otros casos donde sí tiene sentido. Por ejemplo, cuando el data frame son, por ejemplo, de notas, ¿no? De notas de estudiantes, entonces el promedio para cada estudiante, su nota promedio, tiene sentido, ¿no? En ese caso se obtiene el promedio por fila, ¿no? Porque en filas estarán los estudiantes y en columnas estarán las asignaturas. Entonces, en ese caso tiene sentido la media por filas, ¿sí? Pero en este caso no tiene sentido porque vamos a obtener una media de un ingreso, un gasto, años de estudio y otras variables. Incluso hay variables categóricas. Fíjense qué pasa. Omite las variables categóricas, pero estas medias no significan nada, ¿no? ¿Sí? Se puede obtener entonces las medias por filas, pero esas no significan nada. Veamos, haré correr nuevamente el empl2, ¿sí? Solamente esta línea. Fíjense, estamos obteniendo promedio de edad, años de estudio, ¿sí? 53, 5, 3.662 y así, ¿no? En este caso solamente es para mostrarles cómo se obtienen las medias por filas, pero no significa nada en este caso, ¿no? No tiene sentido estas medias por filas, porque son de variables de distintas unidades de medición. Bueno, estamos a 3 minutos, vamos a quedar en cuantiles. Sobre la práctica que les acabo de compartir, les pido que obtengan los datos de Excel, ¿no? Les he compartido también un archivo de Excel. Esta parte les mostraré cómo se realizaría. Entonces, voy a guardar este do file. Perdón, me confundí de esto. Vamos a
guardar directamente y voy a crear un nuevo notebook y les voy a mostrar para que vayan realizando la práctica, ¿no? Y mañana me puedan decir algunas dudas, pero para, por ejemplo, importar datos de Excel, van a eh, importar pandas, digamos, como PD, y después van a, primero voy a hacer correr esta línea de código y luego vamos a ver qué función utilizamos, ¿no? Va a ser pd.read Excel. ¿Sí? Bien, ahí está la función. Y entre paréntesis le paso la dirección del archivo Excel. En este caso, si van a utilizar Colab, si van a utilizar Jupyter, por ejemplo, no va a haber problema, ¿no? Pueden pasarle la dirección de una carpeta que tengan en su disco, pero si no, entonces, si trabajan en Colab, pueden hacer clic en esta carpeta y hacer clic en este icono para subir un archivo. Haciendo un clic ahí, vamos a subir el archivo que les he compartido. Veamos. Es este, calidad aire. Y luego hacemos un clic aquí y vamos a copiar el path, ¿no? Cierro esto y entre comillas simple o doble, le paso, copio esa dirección y como pueden ver, se han importado esos datos, ¿no? Claro está, tienen que guardarlo en un data frame, digamos, DF, ¿no? Y en ese caso, se guarda en ese data frame. Bien, entonces, eso, esa primera parte, ¿no? Bien, entonces voy a pasarles la encuesta diaria, ¿sí? Bien, les he pasado la encuesta diaria, por favor, respondan. Bien, veamos cuántos. Tenemos 6 respuestas, pero ustedes son 12, 14. Bien, todavía falta que respondan 4. Por favor, respondan todos. Se solicita dirección que todos participen. Bien, todavía faltan 2 personas. Sí, me solicitan que todos participen, entonces, por favor, respondan todos. Bien, creo que no están, ¿no? Entonces, vamos a terminarlo aquí nomás. Hasta luego. No, no deben estar. Creo que uno ya se salió. Bien, entonces, de todas formas, vamos a terminar. Gracias por su atención. Les voy a compartir, como les había dicho, el notebook modificado y cualquier pregunta, comentario, lo pueden realizar por el grupo también, ¿no? O también mañana podemos ver eso. Entonces, nuevamente, gracias por su atención. Hasta mañana.